Hola, hoy quiero hablar de Principia Matemática de Bertrand Russell y quiero comenzar con una pregunta que yo creo que muchos nos hacemos cuando nos enfrentamos ante semejante volumen. Son tres pesados y gruesos volúmenes. ¿Qué es Principia Matemática? ¿Es filosofía de las matemáticas? ¿Es un tratado de matemáticas? ¿De qué trata Principia Matemática? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es relevante para este siglo en el que vivimos, aunque ya no sea el siglo XX? Primero, Principia Matemática. Los tres volúmenes de Principia Matemática son un tratado de matemáticas rigurosas, pero rigurosas desde el punto de vista de Russell, que es el del logicismo. El logicismo es la doctrina filosófica que asegura que las matemáticas están contenidas en la lógica, que para hacer matemáticas prácticamente solamente debemos saber lógica. Ustedes recordarán lo que dijo Russell de las matemáticas en este libro, que nunca deben de tener muy lejos. Esta es la traducción al español de The Principles of Mathematics, el antecedente más directo de Principio Matemática. En The Principles of Mathematics, en la primera página del primer capítulo, no en los prólogos, la primera página del primer capítulo, Bertrand Russell define la matemática. ¿Cómo la define? Bueno, vamos a leer esa definición. La traducción de Juan Carlos Greenberg siempre se me ha hecho muy buena. Matemática pura, no matemática aplicada, aunque esa distinción es apenas novedosa en el siglo XIX, dividir la matemática en matemática pura y aplicada. Para D'Alembert y Lagrange la matemática no se dividía así, la mecánica era matemática pura. Bueno, matemática pura es la clase de todas las proposiciones de la forma P implica Q, donde P y Q son proposiciones que contienen una o más variables, las mismas en ambas proposiciones, y ni P ni Q contienen constante alguna excepto las constantes lógicas. Esta es la bandera de salida del logicismo. Principio de matemática es el intento de demostrar la verdad de las tesis logicistas, es decir, el intento de demostrar que la matemática es lógica más algunas constantes. La matemática es el conjunto de todas las proposiciones de la forma para todo x, f de x implica g de x. Esa sería la forma. ¿Cumplió Russell su cometido? Si vemos Principio de Matemática, el primer tomo es un poderoso tratado de lógica que difiere de los tratados convencionales que hoy día se usan, en que es puramente sintáctico, no utiliza las famosas tablas de verdad, que son ya métodos semánticos, es un procedimiento puramente sintáctico, todas sus definiciones son recursivas, da un conjunto de 5 proposiciones base y a partir de esas define todas las demás. Entonces, cualquier proposición estará dentro del sistema de principio de matemáticas si existe una deducción que nos lleve de las 5 proposiciones básicas a la proposición que tenemos en cuestión. Eso es un problema técnico. El segundo volumen trata de el análisis. Principio de matemática, la lógica de principio de matemática tiene como dominio de aplicabilidad inmediata las matemáticas, entonces trata de dar definiciones rigurosas desde el punto de vista logicista de todos los conceptos del cálculo y del análisis matemático. El tercer volumen habla de geometría. Ya no hubo un cuarto volumen donde debía hablar de física y de esas cosas. De eso trata Principio de matemáticas, pero también es una filosofía, no nada más es un tratado de matemáticas, es una filosofía de las matemáticas. El logicismo, para poder avanzar, necesita resolver una serie de problemas. Esos problemas Russell los escribió por primera vez bueno, viene el artículo en este libro, es un artículo que se titula La lógica matemática vista desde el punto de vista de la teoría de los tipos. Es un artículo, este libro lo trae, viene en la página, lo trae en la página 75, la lógica matemática y su fundamentación en la teoría de los tipos. Ese es el artículo fundamental que nos va a dar la solución de Russell a todas las paradojas y problemas que encontró. De entre todas las paradojas que encontró, quizá la más conocida sea la que se denomina paradoja de Epiménides.
Es una de las más conocidas, pero no es la única. Está también la del cardinal más alto, está también, bueno, muchas más. El libro de Russell, Principio de Matemática, es sobre todo algo que hace la delicia de todos los piagetianos, de todos los teóricos de la matemática vista desde el punto de vista de Piaget. Es un conjunto de sofismas, contradicciones y problemas a los que se debe de encontrar solución. La paradoja de Epimenides es lo más sencillo que se puede enunciar de este tipo de problemas. ¿Qué dice la paradoja de Epimenides? Es la que dice, todos los hombres son mentirosos. Es un argumento muy sencillo. Su premisa mayor es, todos los hombres son mentirosos. Su premisa menor es, yo soy hombre. Por lo tanto, yo soy mentiroso. Pero si yo soy mentiroso, entonces no todos los hombres son mentirosos. Entonces digo la verdad. Pero si digo la verdad, entonces estoy mintiendo. Es decir, caigo en una contradicción. A este tipo de contradicciones, Russell, en este artículo que les mencioné, la fundamentación de la lógica sobre la base de la teoría de los tipos, les llama sinsentidos, porque efectivamente lo son, conducen a contradicciones. Cuando caemos en una contradicción, para Russell caemos en un sinsentido. ¿Qué problema filosófico había aquí? ¿Qué no es eso obvio? No, no es obvio. Alexius Meinong, había hecho una teoría de los objetos, una teoría filosófica de los objetos en las que daba cabida a cosas como el cuadrado redondo. Deben de existir porque estamos hablando de él. ¿Cómo vamos a hablar de nada? Entonces generó una filosofía, una teoría filosófica para explicarnos por qué deben existir ese tipo de objetos o cuál es su naturaleza existencial. Russell tiene que hacer a un lado estas teorías. La teoría de Meinong es uno de los, de los primeros muertos, de los primeros enemigos que caen ante la fuerza de la lógica matemática de Russell. Esa lógica matemática también tuvo que reformarse porque Russell la tomó de Peano y en la lógica de Peano había muchas contradicciones, como la de Frege. Entonces Russell genera la teoría de los tipos para resolver todas esas contradicciones. Al introducir la teoría de los tipos, necesita introducir otra serie de axiomas, es decir, de situaciones que no parecen muy evidentes. Él hubiera querido que todo fuera evidente, pero no. Por eso es una filosofía, porque introduce un montón de premisas indemostrables. En la teoría de los tipos está la necesidad del axioma de reducibilidad, la necesidad del axioma de infinito y la necesidad del axioma de elección. Todas esas cosas parecen obvias, pero no lo son. Entonces, bueno, ustedes saben, hay incluso libros que se llaman teoría de conjuntos sin el axioma de infinito. Hay muchas, sin el axioma de elección, perdón. Hay muchas cosas que se pueden demostrar sin ese axioma en el análisis matemático, pero muchas no. Por ejemplo, el teorema de Heim-Borel, etcétera. Casi todo lo que involucre el infinito va a necesitar el axioma de elección. Entonces, Russell trata de salvar la matemática, según él, de las paradojas, y por eso genera su principio matemática. Uno de sus críticos, tengo aquí el libro de bolsillo, lo tengo en el libro de bolsillo porque siempre hay que tener cerca a este tratado de lógica filosófica, porque es un tratado de lógica filosófica en donde critica la teoría de Russell. Para muchos, cuando lo leen, se les viene a la mente que Wittgenstein está hablando desde el fragmento, que su tratado es de alguna manera algo así como lo que escribe Bataille, como lo que escribe en algún momento Klosowski. Son cosas enigmáticas, llenas de un cierto nimbo, filosofía oracular. Cierto, mucho del Wittgenstein posterior va a tener filosofía oracular, pero al menos en el Tractatus esta está reducida a un mínimo. No son fragmentos, son proposiciones que afirman algo y que están encadenadas unas con otras. Si ustedes lo ven, en realidad nada más consiste de 7 proposiciones. Nada más consiste de 7 proposiciones. De 6 más bien, nada más consiste de 6 proposiciones. Aquí lo podemos ver. 6 proposiciones, todas ellas seguidas de un numerito, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, etcétera. Son comentarios al comentario. 6.1 es comentario a la proposición 6, primer comentario a la proposición 6. 6.2, segundo comentario a la proposición 6. 6.2.1 es primer comentario al segundo comentario a la proposición 6. Es una notación típica en los tratados de matemáticas, de ahí la sacó Wittgenstein. Wittgenstein la vio en Principio de Matemática de Russell, que así está organizado. Entonces eso no tiene nada que ver con las locuras
locuras de Klosowski o con las tonterías de Cioran, que parecen profundas, pero son un despropósito casi siempre. Bueno, entonces, en este Tractatus hace una crítica a la lógica de Russell. Su principal enemigo, la principal cosa que Wittgenstein quiere destruir es la teoría de los tipos. Wittgenstein no acepta la teoría de los tipos y por eso en la construcción de su lenguaje perfecto, que se puede formalizar de acuerdo a los cánones de la lógica contemporánea, pero él no lo hizo, de acuerdo a sus preceptos, un lenguaje perfecto, es decir, un lenguaje libre de contradicciones, se puede construir incluso sin una teoría de los tipos. Según él, eso nos llevaba a una matemática finitista, porque también rechaza el hablar de totalidades indeterminadas. Totalidades indeterminadas son aquellas que no tienen límites y que llevan generalmente a paradojas. Totalidades indeterminadas, también las hay determinadas. Por ejemplo, si nosotros agarramos un conjunto y colocamos en él 25 objetos y esos objetos todos son pelotas rojas, entonces podemos hablar de una totalidad determinada, el conjunto de las 25 pelotas rojas. Si nosotros agarramos el conjunto de todos los números naturales, pues podemos hablar ahí de una totalidad indeterminada porque pues no tiene fin. Generalmente las totalidades indeterminadas son infinitas y esa calidad de infinitas es lo que les genera las paradojas en muchos casos. Entonces, este libro no es oracular, es difícil nada más porque construye un sistema lógico. Entonces, también construye un sistema de matemáticas, lo que se llama matemáticas finitistas. De hecho, da una interpretación de los cuantificadores de Russell, el cuantificador, el para todo, el cuantificador, el para todo y el existe. Todos esos da una interpretación finitista de ellos. Finitista quiere decir que nada más van a poderse cuantificar conjuntos finitos, es decir, totalidades determinadas. Gracias. La próxima vez que encuentren a alguien que hable de Wittgenstein y que no sepa teoría de los tipos, que no sepa lógica matemática, al menos si habla del Wittgenstein del Tractatus, no lo escuchen. Mejor pónganse a leer a un filósofo oracular. Muchas gracias.